Entonces vamos a intentar hacer una rotación de una figura o de un polígono utilizando el GeoGebra. Entonces, ya, vamos a dibujar entonces este triángulo rectángulo. Y nosotros vamos a ir acá abajo, ¿cierto? Vamos a ir bajando a casi al final en transformación, ¿ya? Y nosotros lo que vamos a estar interesados es en la rotación de esta figura. Entonces vamos a darle a rotación y ¿qué es lo que me pide? Seleccionar el objeto a rotar, un centro de rotación y la amplitud del ángulo de rotación. Entonces ya seleccioné rotación y voy a esa figura, el triángulo completo. Necesito ahora un centro de rotación. El centro que voy a escoger va a ser este punto, el T vértice A. Y ahora me están dando la opción de agregar el ángulo. Entonces el ángulo que voy a agregar va a ser el ángulo de 90 grados en sentido antihorario, ¿cierto? Porque estoy considerando finalmente un ángulo positivo. Entonces le doy OK y ahí está mi figura ya rotada, ¿cierto? Entonces acá tenemos la figura A', B', C', donde justamente la figura se mantuvo en la posición de A, ¿sí? En el punto A, ¿cierto? Se mantuvo fijo, esto es un punto invariante, porque no cambió de la figura original a la figura rotada, a la figura isométrica. Se mantuvo exactamente igual. Y todo esto giró en un ángulo de 90 grados. Podríamos entonces hacer las mediciones correspondientes y esto efectivamente vale 90 grados. ¿Sí? Lo podemos ver incluso acá, ¿cierto? Acá este segmento AB con este segmento A', B' forman justamente un ángulo de 90 grados y este segmento AC con este segmento A', C' también forma acá un ángulo de 90 grados. Lo podemos medir, ¿cierto? Con nuestro transportador. Entonces aquí tenemos ya la figura rotada. Eso gracias al software GeoGebra, rápidamente. Entonces, vamos a deshacer esta opción. Bueno, tenemos entonces la figura borré ahorita y vamos a considerar rotar esta misma figura, pero ahora yo voy acá a mi herramienta básica, selecciono la opción de punto y voy a dibujar acá, acá, un punto, ese punto D, que ahora yo voy a considerar que este punto, que es un punto externo, ¿cierto?, a mi figura, que está fuera de la posición, va a ser mi centro de rotación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bajo, ¿cierto?, hasta la opción de transformación, aprieto la opción de rotar, selecciono la figura rotar y yo quiero que rote ahora en torno al punto D. ¿Cuánto quiero que rote? Yo voy a escoger ahora que rote nuevamente 90 grados en sentido antihorario. Le doy OK y ahí tenemos nuestra figura trasladada. Perdón, nuestra figura rotada, ¿cierto? Rotó, como se dan cuenta, en la misma estructura que rotó la anterior, ¿cierto? Pero como acá yo tengo 2 unidades de distancia, aquí yo también voy a tener 2 unidades de distancia. Entonces, una figura puede rotar o en un vértice o también puede rotar, ¿cierto? Con un punto externo. ¿Qué pasará? Ya, esta misma figura. De hecho, vamos a rotarla ahí. Perdón, a ver. Rotación, esta figura en este punto. Y la voy a rotar 45 grados. ¿Qué me va a pasar? Me va a quedar ahí. ¿Sí? Acá está el punto B, acá está el punto B, ¿cierto? Me queda como de esta forma, 45 grados. Lo podría ir acá ir midiendo, ¿cierto? Desde este segmento AB, ¿cierto? Lo proyecto, lo proyecto, lo proyecto. Y este segmento A', B', lo proyecto, lo proyecto, lo proyecto.
el ángulo que se me va a formar es un ángulo de 45 grados. Es decir, vamos a medirlo acá, de hecho. ¿Cierto? Eso es la proyección de AB. Y esa es la proyección de A'B'. Entonces, este ángulo que se me forma acá, lo mido, justamente debiese ser, ahí está, bueno, lo mido abajo, pero es opuesto por el vértice, ¿cierto? Entonces, es el mismo que se obtiene acá, 45 grados. No me dio exacto porque acá mi mano tembló un poquito, pero es de 45, que es justamente el ángulo de rotación que nosotros estábamos buscando. ¿Sí? Entonces así es como finalmente se ven las rotaciones. Si nosotros quisiéramos estar dibujando con nuestro transportador, tendríamos que ir verificando acá el ángulo que se va formando. Vamos a hacer otra opción que no la hemos hecho todavía, pero igual es importante de mencionar. Pero vamos a borrarlo de acá. No, el triángulo es exactamente el mismo. De hecho, por eso es una transformación isométrica. Es una transformación isométrica. Isométrica significaba que no cambia en tamaño ni en medida. Es la misma figura, exactamente la misma. Aunque tal vez a primera impresión tal vez no lo parezca, pero es exactamente la misma. De hecho, por ejemplo, si medimos acá los ángulos, y medimos acá los ángulos, y medimos acá los ángulos, se dan cuenta que es exactamente el mismo. ¿Cierto? 90, 90, 45, 45, 45. Es más, como acá nosotros podemos utilizar el software a nuestro favor, puedo ir acá a la opción de mover y muevo esta figura para que no me quede una figura tan sencilla, por ejemplo. Y me doy cuenta que los ángulos siguen siendo los mismos. Por ejemplo, acá este mide 66, acá este mide 66. Este que está acá en el punto A mide 31, este que está acá en el punto A también mide 31. ¿Sí? Entonces la figura es exactamente la misma, no va a cambiar en medidas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo la hago rotar en sentido horario? Entonces, voy, selecciono, y ahora la quiero rotar 45 grados en sentido horario. Eso significa que en el papel me están diciendo rótelo en menos 45. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un ejercicio que me están diciendo a mí, rote esta figura en el ángulo de menos 45 grados, lo estoy rotando entonces en el sentido horario. ¿Qué va a pasar? Se fue para el otro lado, acá abajo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cierto? ¿Cuánto, por ejemplo, 360 menos 45 me da 315? ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo este cálculo? Porque recordamos que la vuelta completa son 360 grados. Entonces, si yo hago 360 menos 45, acá lo hice con mi calculadora, 360 menos 45 me da 315. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, si yo la figura original la tomo y la voy a hacer rotar por el mismo punto, en sentido antihorario, pero con un ángulo de 315, ¿dónde irá a caer? Irá a caer exactamente igual a donde estaba la figura que rotó con 45 grados negativos. Vamos a ver. Quedó exactamente encima, ¿cierto? No sé si lograron apreciar el paso que hubo. A ver. Vamos a borrarlo mejor, para que se vea claramente. ¿Ya? ¿Están de acuerdo así conmigo que aquí abajo se formó la de 45 negativo?
Entonces voy a tomarla. Selecciono, selecciono, selecciono. Quiero 315 antihorario. ¿Y a dónde va a caer? ¡Pum! Allá abajo. Miren los nombres. A'1, B'1, C'. ¿Ya? Entonces yo ahora lo voy a volver a hacer. Tan, tan. Y lo voy a hacer en 45 grados antihorario. Perdón, horario. Entonces, si miraron los nombres, ahora van a cambiar. Porque va a caer la misma figura encima de la otra. Entonces, ¿ves? Ahora tiene A2. A'2, ¿cierto? Cambió. ¿Mm? ¿Por qué? Porque justamente los nombres son, perdón, la figura coincide. Si yo doy la vuelta completa 360 grados, ¿cierto? Yo me puedo ir para un lado o por el otro. Entonces, si yo me voy 15 para un lado, tendría que hacer la vuelta por el otro lado para completar lo correspondiente. ¿Mm? El último caso que nos faltaba visualizar, ¿cuál era? Voy a borrar acá. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría? Vamos a hacer que quede bien grande la figura ahora, para que se note mejor. ¿Qué pasaría si yo tengo un punto acá adentro? Por ejemplo, ese punto. Ni siquiera un punto que está en el centro, no un punto cualquiera. La pregunta es, ¿podré rotar la figura en este punto D que está acá? La respuesta es sí, lo puedo rotar, pero la figura ya es bastante difícil de dibujarla. Entonces nos apoyamos con el software, solamente como para saber que se puede hacer. Y la vamos a rotar en un ángulo de 45 grados, que es el que no está ahí, y nos queda algo de ese estilo. Finalmente podría pasar, ¿cierto? Que tengamos que rotar la figura. O sea, en estricto rigor, se puede hacer. ¿Por qué no? Y de hecho, cómo lo podrían ustedes imaginárselo en la vida real? Por ejemplo, ahí mismo tomen su cuaderno. Tomen el cuaderno, coloquen su dedo encima de cualquier parte del cuaderno y háganlo rotar. Eso es lo que está pasando. ¿Cierto? El punto de rotación que están haciendo ahí es su dedo. ¿Cierto? Su dedo lo están colocando en cualquier parte del cuaderno y ustedes con la otra mano hacen girar el cuaderno, gira, 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 gira. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Cierto? Y al igual que el anterior, ¿cierto? Yo con la opción de flecha puedo ir moviendo el punto en caso de cualquier cosa, ¿cierto? Para finalmente ir verificando la situación que yo realmente necesite según el ejercicio que vaya necesitando. Pero en resumen, la herramienta de rotación está ahí. Necesito dibujar un polígono, necesito ubicar un punto y ese punto puede estar adentro de la figura, coincidir con algún vértice de la figura, con cualquier vértice, o puede estar afuera de la figura, sin ningún problema. Y en cualquiera, ¿cierto?, de esas situaciones, el software la va a poder calcular. Para eso le damos después un ángulo positivo o negativo. Positivo, antihorario, negativo, horario. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.